Estudio de este tema muy maravilloso que es de las iglesias en Asia, y por favor les invito a que me acompañen al libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el versículo 6. Amén. Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, ¿no? Capítulo 3, del verso 1 al verso 6. La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El verso 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A lo largo de la historia, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, vemos a la iglesia en sí sufriendo una serie de alteraciones, o podría llamarse también una serie de mutaciones espirituales. ¿Por qué? En vista de la oscuridad espiritual, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, como también del pecado que se infiltró en cada una de ellas. De todas las iglesias, Dios exalta 2 iglesias, como estamos viendo que fue Esmirna y la iglesia en Filadelfia. En sí, Esmirna en el aspecto objetivo ya no existe, es decir, esta iglesia fue la primera iglesia del primer siglo, la iglesia sufriente, y Filadelfia, que es la iglesia que aún está en auge hasta la venida del Señor. Pero 5 de estas iglesias en sí fueron exhortadas por parte del Señor, y entre ellas tenemos la iglesia en Éfeso, tenemos Pérgamo, Tiatira, Sardes y la última de las iglesias, que es la Odisea. Vemos una espiral descendente. La primera, recordemos que se había olvidado del primer amor, es decir, se había alejado del primer amor, la iglesia en Éfeso. Pérgamo hizo que la mundanalidad, los sistemas de degradación entraran dentro de ella, y aún Tiatira, recordemos que Tiatira permitió y toleró el pecado. En sí, en Tiatira, la iglesia de Tiatira, había una mujer que era una falsa profetisa, que se llamaba Jezabel. Ella inmiscuyó a muchos a que forniquen y a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. No se queda atrás esta iglesia, la iglesia en Sardis, ya que cuando nosotros empezamos a hacer el estudio del verso 1 al verso 6, esta iglesia, de acuerdo al autor, ¿sí?, que es el mismo Dios, que le da en sí, esta carta le da a un mensajero, ¿sí? Tenía nombre de que estaba viva, pero en sí, internamente estaba muerta. La iglesia en Sardis representa en sí, para muchos teólogos, como la primera iglesia de las cizañas. Entonces, vamos a hacer el estudio de esta iglesia y empezamos con un punto, primer punto. Vamos a hablar acerca de esta iglesia. Entonces, en el verso 1 de Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Cuando vemos nosotros esta palabra ángel, tiene que ver o está relacionada con el original, que es angelus. Es decir, dentro del texto no se refiere a un ser celestial, sino que dentro del texto está relacionado con mensajeros, o tiene relación también con pastores. Se dice que la iglesia en Sardis, hermano, fue fundada por medio del ministerio del apóstol Pablo. Vamos a ver dónde está eso. Por favor, acompáñenme al libro de los Hechos,
capítulo 19, 10. Hechos, capítulo 19, 10. Y en estos versos vemos nosotros cómo Pablo visitó esta provincia, es decir, Asia Menor. Y al visitarla él propagó el evangelio, es decir, sembró la palabra de Dios allí en Asia. Las personas que escucharon este mensaje proliferaron en sí el evangelio por todas las 7 ciudades que estaban allí en Asia Menor. Y la iglesia se levantó en cada una de las localidades. En sí la iglesia de Dios nunca tuvo denominación, por eso se la consideró como la iglesia de Dios en aquel lugar donde estaba. Recordemos que la Escritura dice que donde 2 o más están reunidos en el nombre del Señor, allí, ¿quién está? Allí está Él. Para que se conforme la iglesia era necesario la unión de 2 creyentes. Entonces, Dios envía este mensaje a las iglesias y dice a la iglesia de Dios que está en Éfeso, a la iglesia de Dios que está en Tiatira, se relacionaba a las ciudades donde estaba la iglesia. Nosotros sabemos que aquí en Tulcán, la verdadera iglesia debería de denominarse la iglesia de Dios en Tulcán, ¿no? Pero ustedes saben que por situaciones legales nosotros tenemos que obedecer y someternos a las autoridades. Entonces Pablo, en el verso 10 de Hechos 19 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, escucha aquí esta palabra, Asia, habían tanto judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces surgió en sí esta iglesia por medio del ministerio del apóstol Pablo. 2 años son suficientes para poder propagar el evangelio en una provincia, y es también suficiente para que Dios levante personas en ese sector. Las personas aquí, en sí, una de las personas influyentes que estaba en esta ciudad de Sardis, también se considera como, el nombre de él era Melitón. Ahora, ¿quién era este hombre? Este hombre fue probablemente uno de los primeros apologistas que existió, y es uno de los primeros apologistas. Es decir, él empezó directamente a levantar una tesis defendiendo el cristianismo, pero también, hermanos, debemos tomar en cuenta que él escribió los primeros comentarios de Apocalipsis. Entonces, entre autores, podemos decir que el primero que escribió comentarios del libro de Apocalipsis fue este hombre que se llamaba Melitón. Entonces, en los comentarios a esta iglesia, no vemos en ningún momento, hermano, que se habla de persecución. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué se molestaría Satanás persiguiendo a una iglesia que estaba muerta? Recordemos que Satanás, hermano, él no tiene nada que ver con los pasivos, sino que él se mete con los verdaderos hijos de Dios. Hasta allí estamos de acuerdo, ¿no? Amén. En cuanto a la ciudad, en el verso 1 se describe como una de las ciudades que fue fundada. Esta ciudad fue fundada en el año 1200 antes de Cristo. Y fue considerada una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque aparte de eso, esta ciudad era una ciudad muy rica, predominaban personas muy importantes para ese tiempo. Había una mujer que se llamaba Lidia y un hombre que en sí era un rey, que se consideraba un rey de los más ricos de aquel tiempo, que se llamaba Creso. Entonces, la riqueza de esa ciudad de Sardis, ¿sí?, provenía en sí del oro, de las minas de oro, de plata y de cobre que tenían. Estas minas se encontraban en un río que se llamaba Pactolos. Entonces, de allí se extraía en sí toda esa clase de riquezas. Posteriormente, se hicieron excavaciones por parte de los arqueólogos y encontraron muchos crisoles, que eran implementos que se usaban para refinar el oro y la plata. Muchos dicen que Sardis fue una ciudad donde se acuñó mucho oro. Pero ¿qué pasó, hermanos? No solo esta ciudad era rica en piedras preciosas, sino que también era una ciudad que se encargaba en la productividad de la lana. Es decir, ellos se encargaban en teñir las lanas, se encargaban en la confección de vestimentas. Y posteriormente el apóstol
Juan aquí habla acerca de las vestiduras, porque ellos sabían acerca de lo que es las manchas en las vestiduras, porque los ciudadanos de Sardis, ellos estaban familiarizados con esto. ¿Quién fue el que escribió en sí esta carta? Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cuando nosotros vemos esta frase de los 7 espíritus, muchos de los creyentes dicen, bueno, entonces, ¿qué hay con el Espíritu Santo? Porque aquí aparentemente aparecen 7 espíritus. Recordemos que en Isaías capítulo 11:2, sí, vamos por un momento a Isaías 11:2, nosotros vemos aquí una de las características del Espíritu Santo, es decir, la personalidad de Dios o del Espíritu Santo, reflejándose, manifestándose en esta clase de expresiones. Y en Isaías capítulo 11, el verso 2, bueno, sí vamos a leer desde el verso 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En sí, estas características simbolizan al Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que hay 7 espíritus en sí. Es el mismo Espíritu Santo que se manifiesta a través de esta manera a lo largo de la historia, y se manifestó y se manifiesta desde que la iglesia fue engendrada, antes incluso por medio de los patriarcas. Pero en sí, el Espíritu Santo se manifestó desde que la iglesia fue engendrada hasta en nuestros tiempos por medio de la sabiduría, de la inteligencia, del consejo, del poder, del conocimiento y del temor a Jehová. Estas 7 estrellas que nosotros vemos aquí, cuando nosotros estábamos iniciando el estudio, decíamos que no tienen relación con seres celestiales, sino se refiere específicamente a mensajeros. ¿Dónde nosotros encontramos eso? Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Y más atrás, la Escritura dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Esto le dice Dios a Juan por medio de la revelación que él recibió a través del Espíritu. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, dice claramente aquí, son los ángeles de las 7 iglesias. Y estábamos hablando que esta palabra habla de mensajeros. Mensajeros. Quien escribe este libro en sí metafóricamente es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey soberano. En sí Él gobierna todas las iglesias. Pero también, hermano, Cristo se describe, ¿sí?, como aquel que usa sus guías espirituales. En otras palabras, Él usa a sus mensajeros en todas las iglesias. Las 7 iglesias de Asia tipifican las iglesias de todos los tiempos, desde aquel momento hasta el día de hoy, hasta antes de que la iglesia sea levantada. Son las características de diferentes iglesias, de la iglesia de todos los tiempos. Entonces, hermano, Sardis era una iglesia que necesitaba del Espíritu. ¿Por qué? Porque había un gran número de personas religiosas dentro de esta congregación. Gente que se creían ellos que eran cristianos y no lo eran. ¿Por qué? Porque ellos no tenían al Espíritu Santo y necesitaban nacer de nuevo. Sin embargo, ellos, como estaban, hermanos, influenciados por el espíritu del mundo, fueron motivo en sí de opresión para los verdaderos creyentes. Recordemos que en Sardis no toda la iglesia estaba muerta. También existió un pequeño grupo de creyentes. Pero posteriormente ya vamos a ver qué pasó con este grupo de creyentes. El punto 4, hablamos de que Cristo reprochó a esta iglesia. Y Él le dice ahí, cuando nosotros leemos Apocalipsis 3, ¿sí?, le dice en el verso 1, en la parte C, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En el verso 2, en la parte B, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
delante de Dios. Amén. Entonces, hermanos, Cristo empieza primeramente a elogiar a esta iglesia. Pero después de esto siempre hay un pero en estas iglesias, y en Sardis hay un pero. Esta tenía una apariencia externa de esplendidez. La actividad que había en muchos religiosos de esa iglesia aparentaba de que ellos tenían la vida de Dios. Pero ellos estaban llenos de una bondad natural. Ellos estaban llenos, hermanos, simplemente de una apariencia del reino. En sí no tenían una realidad, porque muchos de ellos estaban muertos. Lamentablemente, ¿qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia se degradó. ¿Por qué? Porque dentro de esta iglesia empezaron a haber una serie de desviaciones. Aparte de que estaba el pecado, muchos de los que estaban dentro de esta iglesia en sí también estaban, hermanos, idolatrando, levantando ídolos. Entonces, hermanos, Dios, Jesucristo, aquel que escribe esta iglesia, como omnisciente, que todo lo conoce, Él sabía que esta iglesia se estaba manejando solo por obras, mas no por una realidad espiritual. Es triste, es lamentable, pero esta iglesia tipifica todas aquellas congregaciones hoy que tienen un rótulo de que están vivas, pero interiormente no hay fruto, no hay en sí vitalidad, no hay manifestación del Espíritu Santo. Y las manifestaciones aquí no tienen nada que ver con imposición de manos, no tiene que ver con hablar en lenguas y balbuceos sin sentido, sino tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo a través de la palabra de cada creyente. No había santidad. Hay una nota, hermanos. En todas las 5 iglesias que Dios reprocha, ¿cuál fue en sí el elemento que permitió que estas iglesias no avanzaran? Y no solo estas 5 iglesias, sino que toda la humanidad siempre fue atascada, truncada, por algo que estuvo desde Génesis y entró en toda la humanidad, y ustedes saben qué es: el pecado. El pecado se halló en esta iglesia y en las demás. Vamos a Efesios capítulo 2:1. Esta epístola de los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. Posteriormente, Pablo sabemos que fue martirizado, pero Dios en su soberanía levantó al apóstol Juan en su madurez, quien les dio a conocer la epístola de los Efesios a la iglesia que estaba en Éfeso también. Y Pablo les habla de esta manera en Efesios capítulo 2:1. Y no solo a ellos, sino también hoy Dios nos hace ver esto a nosotros. ¿Por qué? Porque la condición nuestra era de que antes estábamos muertos. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero hoy, en cambio, en Cristo nosotros tenemos vida eterna. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, aquí, ¿qué describe? Lo que nosotros éramos antes, no regenerados. Describe también a una iglesia que no tiene la vida de Dios. Por favor, vamos por un momento a Lucas 9:60. A los evangelios. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Más atrás de Juan está Lucas 9:60. La palabra del Señor dice: Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Más adelante, Lucas capítulo 15, versículo 24, dice la palabra del Señor, porque aquí habla acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Al hablar de la condición en la que nosotros estábamos antes. Y el verso 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Más adelante, en el verso 32 dice:
mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ya revivido, se había perdido y es hallado. Colosenses capítulo 2, 13. Colosenses capítulo 2, 13 dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Colosenses capítulo 2, 13. Y dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 6. La palabra del Señor dice en Primera de Timoteo capítulo 5, 6: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Primera de Juan capítulo 3, 14. Primera carta de Juan capítulo 3, 14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces la pregunta hoy en esta noche para la iglesia es: ¿cuáles son las señales de peligro que indican que una iglesia está debilitándose, está flaqueando espiritualmente? Y vamos a ver algunas. La primera de estas señales es cuando una iglesia está en peligro, cuando está satisfecha con descansar en sus propios logros humanos y pasados. En otras palabras, en estas iglesias no hay un frescor espiritual. El frescor espiritual únicamente viene por medio de la Escritura, por medio de la predicación de la palabra, por medio de alimentarse de la Escritura. Entonces son iglesias que están directamente preocupadas por exaltar o elogiar al hombre antes que exaltar a Dios, al Dios de la palabra. Otro punto en el que se presentan las señales de que una iglesia está debilitada es que está más preocupada en las actividades, ¿sí?, o en las formas litúrgicas que en la realidad espiritual. Entonces, sin duda, en ciertas iglesias predomina más el activismo que la consagración a Dios. Predomina más las obras que la consagración. Ahora, en sí, en muchas congregaciones, no quiero decir que no es necesario que haya en sí estas obras, pero las obras vienen o son provenientes de las buenas obras del Espíritu Santo. Lamentablemente ellos estaban preocupados más en el orden, en la forma de ver cómo está la iglesia, y yo no estoy diciendo que Dios no es un Dios de orden, pero se estaban preocupando más de eso que de consagrarse y de vivir una vida que a Dios le agrada. Otra señal, hermano, de que esta iglesia o de que una iglesia está pereciendo, y estas son señales de la iglesia en Sardis, lo que estaba pasando con esa iglesia, es cuando la iglesia se centra en remediar enfermedades sociales en vez de cambiar el corazón de las personas a través de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Son iglesias en las cuales los pastores se suben al púlpito y empiezan a hablar de humanismo, de la sociedad, de la política, de las filosofías. Entonces yo podría decir mejor, preferible sería comprar un diario y leerlo, porque estos pastores se leen el diario y se suben al púlpito y empiezan a hablar solo de los problemas sociales. Ahora, un pastor de sana doctrina puede, sí, tomar asuntos que se están dando en el mundo, pero tiene que compararlos con la Escritura. Lo que está pasando en Medio Oriente, lo que quiere hacer la UNASUR, la unificación de la moneda, ¿a dónde apunta todo esto? Pero a través de la Escritura. Lamentablemente ellos se encierran ¿en qué? En tratar de buscar la solución, ¿para qué? Para la sociedad. Ustedes miran que la Iglesia Católica, la mayoría de los llamados sacerdotes, ellos están simplemente desde el púlpito hablando de los problemas, critican del gobierno, critican de las autoridades aquí. Dios va a demandar en sí a estas personas.
Otra iglesia, hermano, que está en decadencia. ¿Y cuál es otra de las señales? Es cuando se preocupa más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Hoy estamos dándonos cuenta que en este tiempo, en el tiempo donde ha predominado la apostasía, se han levantado falsos profetas que están predicando un falso evangelio, vendiendo a la gente falsas promesas. Y la gente, hermano, ingenua, cree en sí, en todas estas cosas que se están hablando desde el púlpito. Y les hablan de que en su vida no va a haber problemas, de que todo va a estar bien, que ellos van a ser prósperos, van a engrandecer sus empresas. Ahora yo digo, hermanos, no está mal que Dios haga eso, pero si es de acuerdo a su voluntad. Estos pastores tratan de torcer en sí el brazo de Dios. Otra de las señales de que una iglesia también está debilitada es cuando está en sí, es cuando se preocupan más por lo que piensan los hombres que por lo que Dios dice. Entonces, por eso en muchas iglesias venden libros de hombres: Tu mejor vida ahora, Vida con propósito, 5 pasos para mejorar tu matrimonio, 5 pasos para que tu hijo no se vuelva delincuente. Y le dan mucha importancia a estas cosas que tienen relación con la psicología, con la sociología, pero no le dan importancia a la palabra de Dios. Esto también era una de las situaciones preocupantes que estaban dentro de Sardis. En sí, en todo lugar donde no hay el Espíritu Santo, hay toda clase de perversión, hay toda clase de aberración, hay toda imitación falsa a una religión o nada más, y eso es todo. Otro síntoma de que una iglesia está, hermano, decayendo, como la iglesia en Sardis estaba decayendo, es que estaban más enamoradas ellos en sus credos doctrinales y en sus sistemas de filosofía que en la palabra pura de Dios. Es lamentable, es triste, porque incluso en muchas de estas congregaciones se han permitido que entren doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia hoy en este tiempo para poder discernir? Necesitamos, hermano, nosotros adentrarnos en el estudio arduo de la Escritura. No basta con venir los días lunes, los días miércoles, los días domingos. Es necesario que usted personalmente busque al Señor en oración y le pida que le dé la iluminación a través de la palabra, para que usted sea guardado de todas las falsas doctrinas que se están ahora propagando. Sardis no quedaba atrás, porque aquí, hermano, empezaron a levantarse una serie de creyentes falsos que predominaban y manipulaban, hermano, a la iglesia en ese tiempo. ¿Quiénes eran los que eran afligidos dentro de esta iglesia? Los verdaderos creyentes. Y tanto fue, hermano, la aflicción que incluso muchos de los que eran verdaderos creyentes fueron corrompidos y fueron influenciados. Aunque ellos no eran parte, hermano, de ese grupo de apóstatas, Dios tuvo que levantar, usar a unos de ellos para tomar la rienda en esa iglesia que se estaba yendo a la perdición. Ya lo vamos a ver más adelante. Hermanos, es por eso que ahora nosotros vemos que la gente le da más importancia a la apariencia externa de una iglesia, a las paredes, a los muros, a los instrumentos. Hay iglesias, hermano, que se han levantado y los edificios son muy costosos, los asientos son carísimos. Pero, hermano, la gente que muchas veces acude a esas congregaciones son gente impía, con un nombre, con una denominación de cristianos, y no son ni cristianos. Son hijos del diablo, hermano, disfrazados de ovejas, metidos dentro de las iglesias. Pero Dios tiene que hacer algo por aquellos verdaderos cristianos que están en estos lugares. Entonces Dios da un mandato, hermano, y vamos a ver a qué se refiere eso. Por favor, acompáñame a Apocalipsis capítulo 3. Y dice en el verso 2, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están
para morir. Y el verso 3 dice, el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando nosotros vemos aquí la palabra velar, es estar atento y tiene relación con estar atento y despierto en cada momento. No solo por un instante, sino en cada momento. Jesús, al hablar de que Él vendría como ladrón, aquí no describe en sí, o no tiene nada que ver esto dentro del texto con su segunda venida. Cuando se habla de que Él vendría como ladrón, habla de un juicio inminente. Es decir, Jesucristo, hermano, si esta iglesia no se arrepentía, si esta iglesia, hermano, en esta iglesia no se esforzaba por haber un avivamiento, el Señor mismo iba a venir personalmente e iba a disciplinar a esta iglesia. En otras palabras, el Señor iba a levantar circunstancias difíciles para que los santos, hermanos, puedan volver a su primer amor. Entonces, la iglesia en Sardis tenía que arrepentirse. Por favor, yo quiero que me acompañen a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Vamos a dar lectura al verso 29. El verso 30 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. En sí habla de un juicio, y este juicio está aplicado no solo para Sardis, sino para todo aquel que no viene al arrepentimiento. Sin duda, nadie puede venir al arrepentimiento si no recibe primeramente la vida de Dios. Dios tiene que regenerar la vida de la persona que está muerta para que esta persona pueda venir a Dios en arrepentimiento. Ahora Dios manda que la iglesia se arrepienta, pero también nosotros vemos en medio de esta iglesia, vemos un elogio que el Señor hace. Y vamos por un momento al verso 4 de Apocalipsis 3:4, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En medio de una iglesia muerta, llena de personas frías, en medio de una iglesia de personas no regeneradas, habían unos pocos cristianos verdaderos que estaban esparcidos como flores en el campo. Pero gracias a Dios, hermano, porque Dios se acordó de sus hijos, de aquellos que estaban dentro de esta iglesia, hermano. Entonces, ¿qué es lo que vemos dentro de esta iglesia, hermano? A un remanente pequeñito que Dios guardó. Y es por eso que en cada iglesia, hermano, donde hay herejías, hay un remanente, hermanos. Hay un remanente. No quiere decir que todos se pierden. Hay un remanente que Dios guarda. Nosotros estábamos dentro de ese remanente. ¿Recuerda usted cuando estaba en una iglesia apóstata donde se predicaba pura filosofía y psicología? ¿Acaso usted no piensa que Dios tuvo misericordia con nosotros cuando Dios nos sacó de esos lugares? Yo sé que, hermano, hay aún muchos que están allí y son creyentes y debemos orar por ellos, y Dios tiene que sacar a su gente de esos lugares que están últimamente aliándose con la iglesia ecuménica, con la iglesia católica romana, para formar el nuevo orden mundial, aquella iglesia que le va a dar, igual con el falso profeta, el poder al anticristo. Muchas de esa gente que está en esas iglesias, sin duda, hermano, van a ser
las primeras en recibir la marca de la bestia. No se da cuenta que hay mucha gente dentro de estas iglesias que están buscando de una manera desesperada fortuna, fama, popularidad, y el anticristo les va a dar eso. Y para ellos no va a ser difícil que se les marque, hermano, con esta señal en la frente y en sus manos. Y es por eso que nosotros debemos agradecerle al Señor. Gracias porque, aunque somos pocos, hermanos, sé que estamos en un buen redil. Entonces Cristo aquí manifiesta y presenta a este fiel remanente como aquellos que no habían manchado sus vestiduras. Esa palabra mancha, ¿por qué? La pregunta, a ver, para ustedes, hermanos, ¿por qué creen que el apóstol Juan puso esta palabra, manchar vestiduras, a una iglesia en Sardis? Si yo ya les dije al inicio que en Sardis la actividad que ellos tenían era de elaborar vestidos y de teñir lanas. Entonces, para aquellos que elaboraban, estaban en la industria textil, ¿sí? Ellos sabían, hermano, que cuando una prenda se la manchaba, esa prenda no servía. ¿Cuál era el procedimiento? Ellos cogían esa prenda y no solo la botaban en la basura, sino que después la llevaban a un lugar y la quemaban. Entonces, en otras palabras, esta palabra manchar tiene relación o tiene otro significado, que es amancillar. También se refiere a contaminar. Eran personas que se estaban guardando del mundo, que estaban viviendo una vida fiel, viviendo en santidad delante de Dios. Estas vestiduras tipifican en sí el carácter de estos santos, hermanos, en esas iglesias. Entonces este remanente fiel sin duda podía venir a la presencia de Dios con confianza. ¿Por qué? Porque ellos manifestaban un carácter piadoso, hermano. Y hoy en las iglesias hay estas personas que no han manchado sus vestiduras. Solo Dios las conoce. Aquellas que se guardan, hermano, en santidad para Dios. Aquellas que se consagran para el Señor. Entonces, más adelante vemos que estas personas estarían con Cristo, hermano. Y también se relacionan a las personas que fueron dignas. ¿Dignas por qué? ¿Por sus propios méritos? No, por los méritos de Cristo. Ninguno de nosotros tenemos mérito para entrar al cielo. Pero sin embargo, Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. Él, hermano, nos dio ese mérito. Él nos dio esas vestiduras blancas. Porque nuestras vestiduras estaban manchadas, sucias, hediondas, hermano, podridas. Y nosotros debemos decirle, gracias, Señor, por las nuevas vestiduras que tú nos das, Señor. En sí, estas vestiduras, hermano, en el tiempo antiguo también tenían relación con personas. En sí se ponían estas vestiduras cuando habían ciertos actos, ciertas celebridades en el pueblo de Israel. Muchos de ellos, hermano, cuando eran invitados a una boda, los invitados se vestían con vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque denotaba de que el novio y la novia, que llegaban vírgenes al matrimonio, ¿sí?, llegaban con pureza. Entonces los invitados manifestaban con sus vestiduras la pureza del novio y de la novia. ¿Dónde también se usaba estas vestiduras blancas? En ciertas ocasiones, muchos de los ejércitos del Medio Oriente, también cuando ganaban, hermano, las batallas, usaban vestiduras blancas. Pero espiritualmente, hermano, estas vestiduras tipifican la conducta de cada uno de los santos de las iglesias en todos los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo reemplazó nuestras vestiduras viejas, sucias, y nos puso vestiduras limpias, hermano. Un día la iglesia va a poder manifestar, hermano, esta grandeza, esta gloria, porque Dios está bordando una vestidura para su nombre, desde lino fino y resplandeciente. Mientras tanto, el Señor nos está dando las puntadas, hermano, que no son tan agradables. Vienen las pruebas, las dificultades, las adversidades, pero aleluya, porque el Señor está bordando su vestido para que esa novia, hermano, se vea esplendorosa.
cuando venga su esposo y la esposa. Así somos nosotros la iglesia, hermano. Aleluya, hermanos, porque Cristo, Él tipifica en sí las vestiduras blancas de pureza, de santidad. ¿Dónde vemos esto? Mateo capítulo 17, 2, hermanos. Vamos en breve a Mateo capítulo 17, verso 2. Y aquí vemos un acontecimiento maravilloso. Recuerde usted que Jesús salió a un monte y le siguieron 3 personajes que fueron Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué pasó allí en ese lugar? El verso 2 dice que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos, dice aquí, se hicieron blancos como la luz. Increíble, hermano, lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron en ese lugar. Tenía que ver con algo sobrenatural. No es como la vestimenta que usted usa, que aunque por más que usted la lave muchas veces y quede limpia, sigue siendo una vestimenta que se pudre, se envejece. Pero aleluya por la ropa, por el vestido que Dios nos dio, porque esto no se pudre. Recuerda usted que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dice, mató un cordero para cubrirlos con pieles, ¿no es cierto? Y Dios ya nos dio a nosotros esa cobertura. Dios nos dio una nueva vestimenta en Cristo Jesús. Pero viene un tiempo en que nuestros cuerpos, cuando el Señor venga por su iglesia, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos glorificados. Esto corrupto que envejece, un día va a ser incorruptible, hermano. Vamos, por favor, más adelante. Le pido que me acompañe a Marcos, capítulo 9, 3. Y también habla de la transfiguración, pero aquí Marcos describe algo tremendo. Y en el verso 3 dice, Marcos capítulo 9, 3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, hermano. Es algo increíble, hermano. Sale fuera de la razón humana. Uno a veces se pone en la mente a pensar el esplendor, la gloria de Dios, ¿no? Pero digo que cuando nosotros estemos allí, va a traspasar, va a trascender, hermano, lo que nosotros pensábamos. La gloria de Dios va a trascender más allá. Va a ser algo asombroso, increíble, fuera de lo natural. Eso es lo que Dios tiene preparado para usted y para mí, hermano. ¿Usted cree eso? Sí, amén. Y en esta iglesia igual Dios les da en sí esta promesa, pero también Dios les da un consejo a la iglesia. El verso 5 de Apocalipsis capítulo 3, 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí a veces hay una equivocación porque pensamos que para llegar a ser vencedores necesitamos en sí pagar un precio. Pero tranquilos, el Señor ya pagó ese precio en la cruz por nosotros. ¿Sabía que Dios nos compartió de su victoria? Y la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él nos ha dado su victoria. Entonces todo aquel que nació de nuevo, todo aquel que tiene la vida en el corazón, es vencedor. Que sin duda en el tiempo en el que estamos ahorita tenemos que pasar una serie de situaciones, un proceso. Lo tenemos que pasar. Sin duda tenemos que esforzarnos por vivir vidas más santas, por santificarnos cada día más. Y no acostumbrarnos simplemente a quedar cómodos y a decir, bueno, yo ya soy salvo y no tengo que hacer nada. No, necesitamos avanzar. La palabra dice que el que es santo, santifíquese cada día más.
Esta palabra santo implica, o en el original quiere decir apartado. Dios nos apartó, hermano. Dios nos apartó. Primero Dios nos separó de la muerte, hoy estamos en vida. Dios nos separó, hermano, del pecado. Hoy estamos viviendo una vida en obediencia en el Espíritu. Pero necesitamos esforzarnos, hermano, por vivir en obediencia y como a Dios le agrada. Santifíquese más. Santifíquese cada día más. Entonces, hermano, todo verdadero cristiano es victorioso en sí al pecado, a la muerte, al diablo, al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Cristo venció a todas estas cosas. Estas vestiduras aquí nuevamente blancas, hermano, como yo les decía, tipifican a aquellos que viven una vida que a Dios le agrada. Y dice aquí otra promesa que Dios nos da y dice, y no borraré el nombre de ellos del libro de la vida. Ustedes saben que hay un libro, ¿no?, donde se registra todos los hechos y los actos que nosotros hacemos, ¿no? Ese libro va a ser abierto en el tribunal de Cristo. A nosotros Dios nos va a abrir ese libro ¿para qué? Para recibir recompensas o perder recompensas. Es decir, todas las obras que nosotros hagamos como cristianos, un día Dios nos va a tomar cuentas, pero no para condenarnos. Pero aquí, hermano, cuando habla del libro de la vida, sí, el libro de la vida solo están inscritos aquellos que Dios escogió, es decir, sus hijos, su propiedad. No podemos decir que Dios, hermano, puede equivocarse. Él nos equivoca. Él es fiel a su palabra. Entonces, si dice que Dios nos escribirá en el libro de la vida, es porque así es. Dios no nos va a borrar. Mire, antes, en el tiempo de Juan, por lo general en Jerusalén se llevaba un listado de personas. Muchos hacían el censo, entonces necesitaban un listado de personas allí, ¿no?, de la ciudad. Entonces, cuando una de las personas moría, ¿qué es lo que hacía el que registraba en el libro? Cogía y borraba a esa persona. Nada más. Como que no existiera. Pero en cambio, Dios, hermano, nos promete que Él no nos va a borrar del libro de la vida. Así que siéntase seguro. Porque si de pronto por ahí usted tuvo ese pensamiento de que, Señor, ¿será que estoy inscrito en el libro o no estoy inscrito? Hermano, yo tengo seguridad de que mi nombre está escrito en ese libro. No sé usted. ¿Está seguro? Amén. Entonces, hermano, ¿dónde vemos nosotros esto? Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Vamos más adelante, hermano. Apocalipsis 13, versículo 8. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Y aquí vemos un contraste, ¿no? Aquellos que no están escritos en este libro de la vida son aquellos que se van a perder en el infierno. Aquí habla acerca de la adoración de la bestia. Entonces, aquellos que se queden en la gran tribulación, ¿sí? Tranquilo, si no entiende, órele, pídale a Dios, que Dios le dé iluminación, hermano. Yo sé que Dios le va a llevar a entender el mensaje. Amén. Así que no se preocupe, tranquilo. Solo dígale, Señor, ilumíname y muéstrame lo que Dios, tú me estás predicando. Yo sé que hay personas nuevas, quizás que piensan y dicen, esto está muy alto, no entiendo esto, ¿qué quiere decir? Pero tranquilo, el Espíritu Santo le va a llevar a comprender las cosas de Dios. Amén. A mí también me pasó eso, hermano, cuando me predicaron. Yo no entendía, hermano. Pero aleluya, porque el Señor nos lleva a entender. Amén. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dos clases de personas, los que estaban inscritos y los que no. Todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida son aquellos que van a adorar a la bestia y van a perecer. Es tan duro, hermano, lo que va a pasar con esta humanidad impía. ¿Cuál es el único medio y la única vía para poder ser salvos? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí.
Entonces no es por medio de la Virgen María, no es por medio de San Baratute, no es por medio de ningún santito, ni de ningún hombre, ni de Mahoma, sino es solo por medio de Cristo. Si usted no quiere aceptar esa única vía de salvación, hermano, como dije el día domingo, está frito, hermano. Y se va a freír más en el infierno, hermano. Pero Dios no solo se queda aquí en el verso 5 con esta promesa que nos da a nosotros. Sin duda, dentro del contexto hablaba de los fieles que estaban en Sardis. Ese grupito que no se contaminó. Dios les dio también a ellos esta promesa. Y Él les dice, yo no los borraré del libro de la vida. Y Él les dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cristo, hermano, confesará el nombre de todos los santos delante del Padre. ¿Quién nos garantiza eso? El mismo Señor Jesús. Entonces, hermanos, si Él nos garantiza, ¿qué quiere decir? Que lo va a hacer, lo va a cumplir. ¿Qué es lo que va a confesar Jesús delante del Padre? Que nosotros le pertenecemos, que somos de su propiedad. Aquí vemos en sí la promesa también que Dios hizo, hermano, en el ministerio terrenal a sus discípulos. Vamos a Mateo capítulo 10, hermano. Y mire lo que dice en Mateo 10. Mateo capítulo 10, verso 32. Verso 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, son palabras de Jesús, ¿no? Amén. Dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién nos va a confesar delante del Padre que está en los cielos? Cristo. Pero también hay una advertencia, hermano, en el verso 32. Y dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Simple, hermano. Que todo aquel que se avergüenza de Cristo, Jesús un día lo va a negar delante del Padre. Así nomás es. Entonces, hermano, un verdadero hijo de Dios, uno que ha nacido de nuevo, no puede jamás negar al Dios que nos rescató. Si no damos testimonio de la vida que Dios nos dio a nosotros, hermano, esta vida que mora dentro de cada uno, no podemos callarnos. Es imposible que un verdadero cristiano cierre la boca, hermano, ante un mundo que se está perdiendo. Por eso debemos confesar a Cristo delante de los hombres. ¿Por medio de qué debemos confesar a Cristo? Por medio de su palabra, hermano. Solo esto cambia, hermano. Esto transforma. Esta palabra, hermano, da vida eterna. No son las palabras de ninguno de los que estamos acá, sino es la palabra de Dios la que transforma. Es la que cambia. Es la que limpia. Esta palabra nos renueva, nos purifica. No es ningún método humano, hermano. Sardis estaba aplicando métodos humanos. Por eso, hermano, esta iglesia estaba yéndose cada vez para abajo, en decadencia. Y aleluya, hermanos, porque Dios nos consuela, hermano, por medio de esta promesa, y asegura, hermano, nadie de sus hijos pueden, hermano, ser rechazados por Dios. En toda la Biblia hay una promesa grande que nosotros le hemos leído, donde Dios, hermano, en sí a nosotros nos dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y eso está en Romanos capítulo 8. Cuando leemos desde el verso 34, dice que ni la vida ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Usted cree eso? Amén. Yo creo lo que dice aquí en la palabra.
Y esa es una promesa grande que nos consuela, nos alienta en medio de las circunstancias difíciles que pasamos. Nada ni nadie nos puede separar de Él. Estamos injertados, unidos con Cristo para la eternidad, hermano. Son promesas, hermano, para el futuro. Todo lo que está aquí en Apocalipsis. Este libro fue escrito solo para los salvos, hermano. Para los no salvos en sí, esto va a ser como un laberinto, hermano. A decir, chuta, este que habla, hermano, no sabemos qué habla. Pero aleluya por los que tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les lleva a entender las cosas, los misterios de Dios. Hermano, yo no me siento digno de estar delante de ustedes. Y Dios me ha permitido en esta noche predicar. Es maravilloso mi Dios. Y lo amo. Perdón por ser un poco efusivo, hermano. Lo amo. Y sé que Él viene. Yo lo espero. Yo lo espero. ¿Usted lo espera? Amén. Aleluya. Grande es el Señor, ¿no? Hermano, vamos con el último verso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este oído no es físico, es un oído espiritual. Jesús, cuando Él hablaba a la multitud, Él decía que muchos aún viendo no entenderán, escuchando no comprenderán, porque los misterios de Dios están revelados solo para aquellos a quienes Dios se los dio a conocer. Por eso hoy en esta noche Dios habla a los que tienen oídos espirituales. Y los que tienen oídos espirituales se gozan, hermano, lo que dice el Espíritu. Hermano, los cadáveres espirituales en la iglesia aparentarán oír la voz de Dios, pero al salir de la reunión se olvidarán. Será un borrón y cuenta nueva. Nosotros como iglesia necesitamos prestar atención a las advertencias de Cristo. Viene un juicio inminente, hermano, para toda esta gente perversa, maligna. Lamentablemente, hermanos, ellos dicen que esto es locura, porque para entenderlo, hermano, es necesario tener el Espíritu. La palabra dice, hermano, que el Evangelio de Dios para los que se pierden es locura. Locura. Y ya les he explicado lo que quiere decir esta palabra, pero lo vuelvo a repetir porque es bueno masticar. Esta palabra locura es algo torpe. Para el que se pierde, esta palabra es algo necio, algo absurdo. Pero mi pregunta es para usted que hoy recibió este mensaje: ¿esta palabra es algo que lo lleva a usted a ser monótono en el tiempo en el que estamos? ¿O lo lleva a reaccionar y a entender que el Señor está cerca y que usted necesita velar, necesita arrepentirse, hermano, y necesita vivir en santidad? Hermano, hoy nosotros como verdaderos creyentes no debemos ser indiferentes, hermano, al mensaje de Dios. Puede ser indiferente a mí, hermano, no hay problema. Pero por favor no sea indiferente a la palabra. Hermano, yo no vine para que usted me diga amén, amén, amén. No, a mí no me gusta ganar un público, hermano, no. Yo vengo a predicar lo que Dios quiere que predique hoy, en esta noche. Amén. Usted lo toma, gloria a Dios. Si usted lo deja, también digo gloria a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Debemos, hermano, despertar. La iglesia en Sardis, hermano, habían moribundos, hermano. Y esta iglesia necesitaba de que haya un soplo. Porque las manos de los hermanos estaban caídas, las rodillas estaban paralizadas.
Y hoy la iglesia, hoy en este tiempo también necesita eso. Yo digo, Señor, un hermano me decía, porque yo oraba mal, decía, Señor, aviva la iglesia. Señor, aviva la iglesia, Señor. Cuando yo fui a Quito, mi querido hermano Richard me dijo esto. Me dijo, hermano, la iglesia no va a avivarse si cada hermano independientemente no se alimenta de la palabra de Dios. Cada uno de los miembros de tu iglesia son responsables de que ellos aviven el fuego que está en ellos. Y si no, hermano, no hay avivamiento. Eso es todo. ¿Cuál es la conclusión, hermano, de este mensaje? La pregunta es, ¿qué sucedió con Sardis entonces, hermano? ¿Prestaron atención a la advertencia que Dios les estaba dando? ¿Llegó el verdadero arrepentimiento a ellos? ¿Llegó el verdadero avivamiento? Melitón, hermano, como yo les exponía, él en su comentario dice que sí hubo en una gran minoría un verdadero avivamiento. Los demás fueron golpeados. Cuando empezaron a poner, Dios puso orden en Sardis, empezó a confrontar el pecado, a confrontar la inmoralidad, las falsas doctrinas, a confrontar a los falsos pastores, y muchos de ellos tuvieron que salir, hermano. Y Dios es así, hermano, con toda su iglesia. Dios limpia, barre, hermano. Lo que no vale, el Señor va sacando. ¿Usted sabía que Dios hace una obra de limpieza en su iglesia? Y que incluso muchas veces, hermano, tiene que venir una disciplina. ¿Qué pasó? Los apóstoles, los hermanos que estaban en esta congregación, en Sardis, al principio dejaron que las cosas se les vaya de las manos. Toleraron el pecado de muchos hermanos. Había adulterio dentro de la iglesia. Había fraudes, había robo, hermano. Pero cuando Dios levantó a estos siervos fieles en esa iglesia, a través de la Escritura ellos empezaron, hermano, a exponer las cosas que no le agradan a Dios. Y cuando en la iglesia se expone lo que a Dios no le agrada, ¿sabe lo que hace la gente? Los que no son salvos salen renegando, hermano. Y nos salen ultrajando y difamando, y yo digo, gloria a Dios, hermano. Pero los que tienen que ser salvos van a volver al arrepentimiento. Hermano, nosotros no nos interesa en sí que la iglesia se llene. Nosotros nos interesa que los hermanos crezcan en santidad. Eso es lo que nosotros oramos. Que esta iglesia crezca en ese fundamento firme que es Cristo. Que la iglesia crezca en el conocimiento, hermano, de la palabra de Dios. Entonces ahí podría decir, hermano, que podemos contar con personas para trabajar en la obra. Eso, mis queridos hermanos, y que el Señor los bendiga. Amén.